Se distinguían dos clases sociales muy marcadas, la nobleza y el proletariado. En enero de 1917, el zar Nicolás II mantenía en el campo de la Primera Guerra Mundial a los rusos desangrándose frente a Alemania. Lenin diserta entonces entre el pacifismo burgués y el pacifismo socialista. Expone que frente a la sed imperialista, la única paz real es la paz del proletariado, por lo que las armas que les entregaban para matarse entre sí debían ser tomadas para enfrentar a los imperios en pugnas. La historia del año 17 ruso se divide en dos fases fundamentales, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, que en realidad además se produjeron en marzo y en noviembre porque Rusia se regía por el calendario juliano y no por el gregoriano. La Revolución de Febrero se inició con huelgas de trabajadores en la capital. Las manifestaciones fueron cada vez más multitudinarias y Lenin, que se encontraba en el exilio, seguía de cerca los acontecimientos, lo que le permitió prever los sectores de clase en pugna. Por un lado estaban los representantes feudales al servicio del zarismo, también la burguesía y los terratenientes, los grupos pequeños burgueses representados por Alexander Kerensky, quien asumió el poder en febrero tras la abdicación del zar. Y por último, el Soviet de Diputados Obreros, que aglutinaba a los sectores explotados y las masas pobres del país. Detrás de los primeros se encuentran los intereses imperialistas que atizaron las contradicciones y aceleraron la crisis con apoyo de algunos líderes socialistas que se unieron a la burguesía. En febrero, las clases proletarias se reunieron en torno a un gran sentimiento de liberación, pero el gobierno provisional, por su propia composición de clase, no lograba satisfacer las demandas de los campesinos, de los obreros, de los soldados. Empezaron a cerrar fábricas y a privilegiar la inversión en equipos bélicos antes que en las necesidades del pueblo. A partir de entonces, bajo el liderazgo de Lenin, los bolcheviques iniciaron el proceso de organización proletaria. Bien podría además estar Lenin, ¿verdad?, sentado frente a un ordenador actualizando el imperialismo fase superior del capitalismo con ejemplos del día de hoy. Hace 100 años, entonces, Rusia entregaba las tierras a los campesinos, se diferenciaba el trabajo como sustento y no como propiedad, se entregaban los medios de producción al poder obrero y germinaba aquella unión de repúblicas que décadas más tarde nos libró a todo el mundo de la amenaza del nazifascismo. Pero al otro extremo, también hace 100 años, Estados Unidos promulgaba la ley de comercio con el enemigo. Esta ley delegó al presidente del país la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempos de guerra o en tiempos de emergencia nacional y prohibió el comercio con los países que se definieran como enemigos o sus aliados en su género. El único país del mundo que padece las inclemencias de esta ley vive, surge e insurge sobre el mar con una revolución. Hablamos de Cuba. Este dato es significativo porque los mismos que intentan vender como anacrónicas las ideas del socialismo le dan oxígeno al viejo y el odio intacto. Esos sectores que intentan convencer al mundo de que el socialismo no funciona son los que han derrochado un siglo construyendo un entramado jurídico y político, militar y hasta de inteligencia para sabotear las experiencias socialistas y antiimperialistas. Solo contra Cuba, Estados Unidos mantiene al menos 11 instrumentos jurídicos que son la base del embargo económico y comercial. Estas leyes que contravienen el derecho internacional también contienen extravagancias muy poco conocidas por la opinión pública. Aunque el derecho internacional prohíbe a toda ley ser extraterritorial, es decir, aplicarse más allá de las fronteras del país, Estados Unidos le impone al mundo la ley Torricelli para afectar a Cuba. Desde 1992, todo barco extranjero, cualquiera que sea su procedencia, que entra en un puerto cubano, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos durante 6 meses. Otro aspecto es que la ley castiga la cooperación con Cuba, de modo que si un país otorga una ayuda de $100 millones a la isla, Estados Unidos disminuye
acceso a ayuda a esas naciones por el mismo importe. Esta ley también le prohíbe a Cuba el comercio electrónico internacional y destina cada año 20 millones de dólares a programas de cambio de régimen en la isla. Desde que se hizo efectiva en 1993, Estados Unidos ha invertido más de 500 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para destruir a la revolución cubana. La ley Helms-Burton es otro instrumento que utiliza Estados Unidos para espeluznar a los inversionistas de instalarse en Cuba por temor a represalias por parte de la justicia estadounidense. Impone sanciones a las empresas extranjeras que realicen transacciones con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba. Otro impedimento se puede patentar con este ejemplo que les tengo. Digamos que una compañía de industria automotriz extranjera desea comercializar sus productos en Estados Unidos. Está obligada a demostrar que ninguno de los componentes de los vehículos contiene níquel cubano. El mismo criterio vale para la repostería y los productos que contengan azúcar. George W. Bush hasta cambió el concepto de familia para recrudecer el bloqueo contra Cuba. Todos los inmigrantes de Estados Unidos pueden viajar a su país de origen cuantas veces quieran, menos los cubanos. Para obtener el permiso de viaje a Cuba, la persona debe demostrar que cuenta con un pariente viviendo en el archipiélago y solo podría hacerlo además una vez cada 3 años. A partir de las sanciones impuestas por Bush, los tíos, los sobrinos y los primos pues ya no son familia, solo cuentan como tal los abuelos, hijos, cónyuges y padres. Las mismas restricciones aplican para las remesas que solo podían ser enviadas a ciudadanos cubanos siempre y cuando estos no fueran militantes del Partido Comunista. Por último, la licencia para visitar Cuba se emitía por 2 semanas nada más y te permitían gastar $50 diarios. Las leyes estadounidenses contra Cuba coquetean con el ridículo. Hasta el 17 de octubre del año 2016, los estadounidenses que viajaban al extranjero tenían terminantemente prohibido comprar un cigarro o una botella de licor producida en Cuba para consumo personal. Aunque ahora les permiten, pues, fumar o embriagarse con productos cubanos, les restringen a sus connacionales viajar a Cuba. Pueden viajar, no sé, a Corea del Norte, pueden viajar a Vietnam, pueden viajar a China, pero no pueden ver el socialismo que les queda a 90 millas. Deben estar entonces en la casa ansiosos por conocer los resultados de las presuntas bondades de Obama, ¿verdad? Pues bien, las medidas tomadas en el breve deshielo fueron muy focales y no alcanzaron siquiera a amainar las calamidades del bloqueo. Los productos que se podían exportar hacia Cuba eran limitados al sector construcción, equipamiento y herramientas para el uso del sector no estatal de la economía, además, incluida la actividad agrícola, así como también productos y servicios de las telecomunicaciones, para que el tío Sam pudiera escucharlos mejor, ¿verdad? Las importaciones también se circunscribían al sector no estatal de la economía, excepto en productos farmacéuticos y biotecnológicos. Es que ese socialismo de avanzada sí no querían perdérselo. Pero en la práctica no se pudo realizar ninguna importación ni del sector privado ni del público, porque la madeja de leyes del bloqueo es tan enrevesada que los intentos fueron ahogados por la burocracia. El 16 de junio de este año, Donald Trump recrudeció el bloqueo contra Cuba. Según un informe emitido por la organización Engage Cuba, conformada además por personalidades, compañías e instituciones estadounidenses que son contrarias al bloqueo, las medidas impuestas por el magnate impedirán a corto y mediano plazo la creación de 12.295 puestos de trabajo en Estados Unidos y dejarán de percibirse unos 6.600 millones de dólares. Para Cuba, los daños, por supuesto, son significativos porque entre abril del 2016 y junio del 2017, el bloqueo ha causado pérdidas que ascienden a los 4.305 millones de dólares. Según el Ministerio de Economía y Planificación de ese país, se requieren entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de inversión extranjera directa para que el archipiélago alcance su desarrollo económico. Esto indica
que el costo del bloqueo anualmente representa para Cuba el doble de lo que exige su economía. Los daños acumulados por el bloqueo durante 6 décadas de aplicación alcanzan la cifra de 822.280 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional. Desde 1960 ha cooperado con 167 naciones, a pesar de todas las barreras en áreas como la educación, la salud, emergencias en zonas de desastres naturales y conflictos armados. El programa cubano Yo Sí Puedo ha alfabetizado a más de 9.400.000 personas en 30 países. En 1961 en 2014, Cuba graduó a 51.499 extranjeros, el periodo en el que Obama levantó las restricciones de viaje hacia Cuba. Pues los estadounidenses manifestaron tener una opinión positiva sobre esta medida y el interés sobre la isla vista desde otras perspectivas quedó en manifiesto. Muchos de los estadounidenses inclusive encontraron la posibilidad de salvar sus vidas. Inspire, que es una red social de atención médica en línea con unos 53.000 pacientes de cáncer pulmonar, pues los usuarios empezaron a compartir historias sobre cómo viajar a la isla para poder recibir medicamentos que les permitieran salvar su existencia. 300.000 personas del mundo entero se benefician con el medicamento cubano Everprot P, que es único en su tipo, destinado para enfermos que padecen diabetes y reduce en un 70% las amputaciones del pie por úlceras. Ese es el socialismo al que Trump describe como una amenaza y ataca con decrépitas legislaciones de hace 100 años. También hace un siglo se sembró entonces una revolución y el socialismo está próximo a florecer. Nosotros, los que no nos rendimos, juramos vencer. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.